Sí voy a hablar de lo que se ha hecho en materia de inserción internacional y en particular lo que se ha hecho utilizando al Mercosur como plataforma. Creo que es un debe que todos reconocemos. Uno de los objetivos para los cuales fue creado el Mercosur fue utilizarlo como una plataforma de inserción para aquellos países como Uruguay, que por sus dimensiones tal vez a veces puedan encontrar ciertas dificultades para acceder a los grandes mercados o para negociar solos. Desde la creación del Mercosur, una de las grandes críticas era que no lográbamos concretar acuerdos comerciales relevantes, con socios comerciales relevantes, y eso es algo que yo creo que todos tenemos que reconocer que ha cambiado en los últimos 2 meses. Y que estemos más o menos a favor de los acuerdos que se han firmado, tenemos que reconocer todos que esto le da una relevancia y una valorización al Mercosur que para el Uruguay, al final de cuentas, es esencial. El reconocer que el Mercosur no solo es capaz de terminar luego de 20 años una negociación con la Unión Europea, sino que es capaz en 2 años y apenas 10 rondas de culminar una negociación con los países de EFTA, que nuclean a Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein, que tiene abiertas negociaciones con Corea del Sur, con Canadá, con Singapur, que está analizando lanzar negociaciones con Indonesia, con Vietnam, que está en conversaciones con Japón, con China, con tantos de los actores relevantes internacionalmente, es una reivindicación del Mercosur y es una reivindicación que el Uruguay necesita de ese Mercosur como herramienta de inserción en la región, pero en el mundo fundamentalmente. Las discusiones que hemos tenido en los últimos años sobre la posibilidad o no de cerrar el acuerdo con la Unión Europea tenían algo de un cuento del pastorcito mentiroso, ¿no? Uno decía, estamos cerca, viajábamos a Bruselas pensando que íbamos a cerrar y la mayor parte de la gente no creía que ese acuerdo iba a ser posible. Sin embargo, en junio de este año el acuerdo se cerró. Es un acuerdo que yo defiendo, el canciller defiende, la Cancillería defiende y el sector productivo uruguayo defiende. Y hay que escuchar a la gente y hay que saber entender cuáles son las necesidades. El canciller Nil Noboa decidió hace 2 años crear un sistema que era muy reclamado por el sector productivo, que implica la participación en lo que llamamos cuartito de al lado, aunque en realidad no es cuartito de al lado, y muchas veces terminaba siendo en la vereda de enfrente, pero el sector productivo nos acompañó durante todo este ejercicio final de las negociaciones y nos hizo entender cuáles eran las necesidades, cuáles eran las sensibilidades y tal vez los riesgos y oportunidades que había en este acuerdo. Este acuerdo se negoció escuchando a la gente, a lo que querían los uruguayos y a lo que necesitaban los uruguayos. ¿Y por qué les digo esto? Y empiezo por este punto. Porque en realidad se discute mucho y se habla mucho de lo bueno o lo malo que son los tratados de libre comercio. Y este no es un tratado de libre comercio, es un acuerdo de asociación estratégica porque va mucho más allá de lo comercial. Se habla mucho de los beneficios, de los riesgos, de qué estamos intentando hacer. Y en realidad cuando uno cierra un acuerdo de esta naturaleza y va, como hemos ido, a 20 tipos de espacios diferentes, con todo tipo de sectores, con la sociedad civil, con los trabajadores, y explica el acuerdo, no hay una persona que no salga convencida de que es una gran oportunidad. Entonces nosotros estamos difundiendo estas actividades y tratando de participar en la mayor cantidad de eventos posibles para hacer entender la oportunidad que tenemos delante y para hacer entender que tenemos a partir de ahora un gran desafío. ¿Por qué? Porque este es un acuerdo que por sí nos va a traer de entrada grandes ganancias en ahorro de pago de aranceles, que hoy paga ya quien exporta a la Unión Europea. Eso es vamos a decir, una ganancia automática que nos va a llegar desde el día 1 y tiene también un montón de oportunidades que se van a generar si las sabemos aprovechar. Entonces, yo les podría hablar durante horas sobre lo que contiene el propio acuerdo con la Unión Europea. Les podría hablar de las 99.000 toneladas de carne, de las 60.000 toneladas de arroz, de las 45.000 toneladas de miel. Les podría hablar de la eliminación de los aranceles para los cítricos. Les podría hablar de la eliminación de los aranceles para los cueros, para las lanas, para esos productos que hoy a veces sentimos que están pasándola mal y que quieren una solución porque no encuentran la solución dentro del mercado uruguayo y que por ahí ya no pueden depender de exportaciones que en el pasado iban hacia Argentina y hacia Brasil. Ese es el beneficio automático. Pero detrás de todo eso y en cada reunión con sectores productivos nosotros descubrimos que hay muchas más ganancias escondidas. ¿Por qué? Porque son ganancias que van un poco más allá de lo tradicional, van más allá de las commodities. La gran amenaza de decir estos acuerdos perseveran, mantienen en el tiempo la dimensión de Uruguay como exportador de commodities. Y no, en realidad conversamos con la gente y lo que nos dicen es: yo tengo producción de frutas y en realidad, es verdad, este acuerdo me va a dar importantes ganancias para poder exportar frutas frescas al mercado europeo, pero también me va a dar ganancias para jugos.
Hoy no produzco jugos. ¿Por qué? Porque no tengo el mercado donde colocarlo. Sin embargo, sabiendo que ese mercado va a existir, tal vez yo invierta y consiga desarrollar una línea de producción que le agregue valor a lo que hoy ya estoy produciendo. Como esos, en cada conversación, créanme, en cada conversación surgen ideas nuevas. Surgen ideas nuevas que tienen esa base agroexportadora y agroindustrial, pero surgen ideas nuevas en otros sectores, en el sector de servicios, en el sector de las tecnologías de la información, en la esperanza de poder atraer inversiones y generar partenariados con empresas europeas o incluso lograr generar cadenas de valor dentro del Mercosur, con Argentina y con Brasil, con quienes hasta ahora terminamos compitiendo en el plano comercial por quién se lleva un poco la gran parte de la producción dentro de la región. Todo eso además se hace en un contexto de una negociación en donde demostramos que negociar no es ceder en todo, sino que negociar implica ganar, entregar, pero entregar dentro de los límites de lo posible. Acá no hay compromisos en materia de telecomunicaciones, no hay compromisos en materia de salud o de educación pública, no hay compromisos que afecten el uso de las herramientas de compras gubernamentales para el desarrollo, no hay compromisos que afecten empresas monopólicas del Estado, no hay compromisos que obliguen a desregular lo que ya tenemos regulado, no hay compromisos en materia de patentes y datos de prueba, que es una gran preocupación para todos aquellos en este país producen medicamentos o agroquímicos, que lo que no quieren es justamente que se proteja a empresas extranjeras y que se pueda perder el lugar que tienen ellos, y también protege al consumidor, porque es encarado con una visión de protección de la salud pública. Entonces, este ejercicio que demoró 20 años y que fue posible concretar este año, tiene ese elemento de reivindicación del Mercosur, de reivindicación del Uruguay, que reclama este acuerdo y que ha apostado a este acuerdo y al acuerdo a través del Mercosur siempre. Lo reivindica en lo que ha dicho permanentemente: no negociamos carne en contra de todo lo demás, no entregamos sectores que son sensibles para la sociedad a cambio de arroz. Y hay algunas discusiones que ustedes habrán escuchado y hay algunos sectores que tienen preocupaciones, sí, es verdad. Hay sectores como los lácteos o incluso el sector de los vinos que tienen una preocupación con este acuerdo. Sin embargo, este acuerdo incorpora en sus disposiciones elementos que deberían dar tranquilidad a esos sectores. No es una apertura discriminada, es una apertura medida, es una apertura gradual en el tiempo, y es una apertura que tiene además cinturones de seguridad alrededor para que si en algún momento se detecta una afectación, pueda darse marcha atrás y proteger a cualquier sector que pueda sentirse preocupado y afectado. ¿Y esto qué significa? Al final del día lo que significa es que tenemos un par de años por delante, estamos en este momento en una revisión legal del acuerdo, vamos a tener que esperar por una traducción del acuerdo a los 23 idiomas oficiales de la Unión Europea para que recién ahí ingrese a los parlamentos. Nuestra proyección es que seguramente en el segundo semestre del año próximo el acuerdo entre a consideración de los parlamentos del Mercosur y del Parlamento Europeo, con la clave de que el Mercosur, enfrentado a dos caminos posibles, optó por el camino más pragmático, y el camino más pragmático es la ratificación país a país. Es decir, si Uruguay lo ratifica y la Unión Europea lo ratifica, el acuerdo va a entrar en vigor entre Uruguay y la Unión Europea, y si lo ratifica Paraguay, entrará para Paraguay, y así sucesivamente. Eso es fundamental para países que queremos este acuerdo y que necesitamos este acuerdo, porque significa que no quedamos atados a la decisión de cualquier otro parlamento, que en toda su decisión soberana podrá tomar las decisiones que considere convenientes respecto a este acuerdo. Tenemos, como les decía entonces, hasta el año que viene para que imaginemos una consideración parlamentaria del acuerdo. Y lo que hay que hacer de acá al año que viene es, por un lado, trabajar sobre todo con aquellos sectores que puedan sentir que hay una amenaza o un riesgo detrás de este acuerdo, para darle los instrumentos y las herramientas que necesiten para poder acomodarse a la nueva realidad. Y segundo, seguir con la agenda de inserción. ¿Por qué? Porque cuando uno habla con una empresa del sector lácteo en el Uruguay y le habla solo del acuerdo Mercosur-Unión Europea, seguramente la reacción sea más de preocupación que de gran alegría. Sin embargo, si uno le habla del acuerdo Mercosur-Unión Europea y al mismo tiempo le habla del acuerdo Mercosur-Corea del Sur, le puedo asegurar que la gente del sector lácteo se enloquece y empieza a ser el principal defensor de la idea de acuerdos comerciales a través del Mercosur. Porque abrir el mercado coreano para los lácteos uruguayos sería una transformación para el sector que hoy depende en mayor medida de Brasil que de cualquier otro mercado. Entonces, esto tiene que ser un paquete, esto tiene que ser un puzzle que vamos completando pieza a pieza. Si nos quedamos
y vemos el ejercicio de Mercosur-Unión Europea como un ejercicio único, como un instrumento único de inserción, seguramente no salgamos todos satisfechos y ese no es el propósito. Tiene que venir en un contexto de un movimiento generalizado, de una apertura generalizada que le dé a través de cada uno de estos acuerdos ganancias a quienes los necesita y siempre, como les digo, en este marco de negociación, en donde solamente iremos hasta donde podamos ir. Los acuerdos fracasan a veces cuando las partes no saben entender dónde están los límites de los otros. Y créanme que el de la Unión Europea fracasó en 2 intentos el año pasado porque del lado europeo no supieron entender dónde estaban los límites del Mercosur. Una vez que hay realismo de los dos lados y uno puede moderar lo que ambiciona lograr con este acuerdo y lo que, sobre todo, reconocen del otro lado que uno está dispuesto a dar para tener este acuerdo, llegamos a un punto de equilibrio. Entonces, les podría dar más detalles del acuerdo de Unión Europea, no creo que sea el hecho. Me parece que es más importante salir de acá con esa idea de puzzle que estamos construyendo, que empieza con una primera pieza con el acuerdo con la Unión Europea, que sigue con el acuerdo con EFTA y que esperemos que el año que viene continúe con otros acuerdos, en particular en el continente asiático, que es a donde creo que todos hoy estamos mirando como comprador de los alimentos. Podemos hablar del Mercosur un segundo y también pensar algo. Estos acuerdos que estamos cerrando están teniendo un impacto directo en la modernización del Mercosur. El Mercosur se ha vuelto en algunos casos un tanto burocrático, un tanto lento, un tanto desacoplado de la realidad, y eso está cambiando gracias a estos acuerdos. ¿Por qué? Porque nos ha hecho poner sobre la mesa discusiones que hasta ahora no queríamos tener. Si Brasil no quería discutir algo, si Argentina no quería discutir algo, era muy difícil que Paraguay o Uruguay lográramos poner sobre la mesa temas de nuestro interés. Sin embargo, el acuerdo con la Unión Europea está teniendo repercusión y les doy un ejemplo concreto. Política automotriz del Mercosur, un reclamo del Uruguay desde hace muchos años. Ustedes saben que hay 2 sectores que no están incluidos en el Mercosur. Uno es el sector automotor, otro es el del azúcar. Gracias a la finalización de esta negociación con la Unión Europea, logramos convocar al Comité Automotor del Mercosur, que no se reunía hace 14 años. ¿Para qué? Para empezar a hablar cómo se ve el Mercosur como plataforma del sector automotor. Y no pensado como Mercosur que importa autos de Europa, no pensado como el Mercosur que compite por quién produce autopartes, si se producen en Uruguay o porque mañana Paraguay da mejores incentivos se van a Paraguay, sino como el Mercosur que construye una industria del bloque, que construye cadenas de valor en donde cada uno de nosotros vamos a poder tener un espacio para producir lo que seamos competitivos y que entre todos podamos llegar a la construcción de un auto, de una camioneta, de un bus. Eso que era impensado hace 1 año y medio, hoy es una realidad. Eso que es parte de lo que hizo la construcción y la integración europea, hoy comienza a ponerse sobre la mesa en el Mercosur. Ese es el debate moderno, ese es el debate del Mercosur, y creo que ese es el debate que queremos todos, que va más allá de las discusiones sobre el camino del Mercosur, la discusión de si el Mercosur, eso no es un instrumento de inserción, eso no es un instrumento de regionalismo, sino que empieza a demostrar en la práctica que no solamente lo es hoy, sino que puede ser a futuro la solución para muchos de los sectores que apostaron en los 90 al Mercosur, que dejaron de creer durante muchos años en el Mercosur porque no lo veían como solución y que hoy encuentran ese Mercosur más balanceado, más integrado, que tal vez nos dé soluciones en sectores que de otra forma, dependiendo del mercado uruguayo, no podrían sobrevivir. Entonces los dejo solamente con ese mensaje. Crean en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, crean, no escuchen solamente opiniones de lo que es malo, de los riesgos, crean, hablen con la gente, pregunten qué es lo que ofrece, lean lo que da como solución y se van a dar cuenta que van a salir tan convencidos como todos aquellos que hemos trabajado durante años en esta negociación, en la que seguimos creyendo y en la que seguiremos creyendo cuando haya que ir a defenderlo al Parlamento, ojalá. Muchas gracias.